Una vez que ya nosotros tenemos registrada la información, lo que deberíamos hacer es seguir el proceso, pero ahora mostrar dichos datos dentro de la tabla que habíamos creado anteriormente. Para lograr eso, vamos a ocupar primero una función que dentro de nuestra lógica de negocios nos devuelva esa lista de personas. Por convención, a ese tipo de funciones que nada más nos devuelven información le llamamos get. Entonces vamos a ponerle get lista de personas. Y lo único que va a hacer de momento es un return de la lista de personas que tenemos aquí. Esto lo vamos a llamar desde la lógica de interfaz. Y voy a crear aquí una función que se llame mostrar datos. Esta función va a tomar los datos de la lógica de negocios, es decir, esa lista de personas, y me los va a imprimir dentro de la tabla. Para eso ocupamos, primero que todo, crear una variable que se va a llamar personas. Esa variable personas va a tomar sus datos de la función que acabamos de crear. Es decir, esta lista de personas que nos retorna en la lógica de negocios va a pasar a la lógica de interfaz y se va a almacenar en la variable local personas. Y luego, como ocupamos imprimir la información dentro del tbody de la tabla, ocupamos una variable que se llame tbody, la cual va a ser igual a document.querySelector querySelector tbl personas y espacio tbody para tomar el tbody de esa tabla. Como esto es prácticamente un arreglo, para poder recorrer esa lista de personas, usamos un ciclo for tradicional. Mientras var sea igual a 0 y sea igual a 0, recuerden que la i hace referencia al índice. Vamos a decir que mientras i sea menor que el tamaño de esa lista de personas, es decir, personas.length, vamos a incrementar el contador. Por cada persona que nosotros tenemos aquí, por cada una de las personas que vamos a tener, ocupamos que eso se visualice como si fuera una fila. Por lo tanto, por cada una de ellas ocupamos crear una fila. Para crear una fila o para crear cualquier elemento de HTML desde JavaScript, usamos document.createElement. Esta función nos permite crear un elemento de HTML utilizando nada más el nombre de su etiqueta. Es decir, si aquí quiero una fila, el elemento fila de HTML es tr. Podemos crear filas, celdas, párrafos, cualquier tipo de elemento que deseemos. Eso sí, estamos creando el elemento, pero también nosotros nos debemos encargar de indicarle al elemento dónde lo vamos a colocar más adelante. Además de esto, voy a crear dos celdas. Una celda dentro de la tabla que va a ser para la cédula, que la vamos a crear con document.createElement, y ahora en lugar de tr usamos td, y otra celda para el nombre, igual document.createElement otro td. Con esto nosotros ya podemos tener la fila y las dos celdas creadas. Sin embargo, a cada una de ellas ocupamos darle el contenido que van a tener adentro. Lo primero que vamos a hacer es decirle a la celda de cédula que es su contenido, es decir, su inner HTML, lo que va a tener dentro de ella,
va a ser igual a lo que venga dentro de la lista de personas en la posición I, en la posición 0. En realidad la forma de crear esto no debería ser con init HTML, podríamos crear un nodo de texto y cosas así. Sin embargo, para efectos de este momento, lo vamos a dejar de esta manera que funciona bastante bien. Y luego, a la celda de nombre, le vamos a decir que el contenido que va a tener dentro va a ser lo que venga en la lista de personas. En la posición I significaría cada una de estas filas. ¿Ok? Y el otro corchete que da un índice 0, en ese caso el índice 0 sería la cédula y el índice 1 sería el nombre. Por lo tanto, aquí pongo lista personas con el corchetes cuadrados y le indico que sea la persona que estoy leyendo en ese momento, y con el segundo corchete le digo cuál posición es la que quiero obtener, que sería en ese caso el nombre. Tenemos las filas, tenemos las celdas creadas, y por último, lo que debemos hacer es agregarle a la fila las celdas. Recuerden lo que les dije ahora. Una cuestión es crear los elementos y otra cuestión es ya agregarlos dentro del HTML. Para eso primero tenemos que unir y decirle que a la fila le voy a agregar como hijos cada una de las celdas. Para poderlo agregar como un hijo, ocupamos hacer la función appendChild. Y adentro de los paréntesis ponemos el elemento que queremos agregarle a la fila. En este caso, la celda de cédula. Y luego a la fila también le vamos a agregar la celda del nombre. Con eso ya tenemos la fila creada. Únicamente faltaría asignarle la fila al tbody, que para eso lo hemos tenido arriba. Entonces al tbody le agregamos la fila y con eso la función de mostrar datos quedaría lista. Lo único que deberíamos asegurarnos es de dos cosas. Primero, vean que la función, si yo refresco la página, no muestra nada. Por lo tanto, deberíamos llamar a la función desde un inicio. Nada más copiamos el nombre de la función y la invocamos al puro inicio de nuestra aplicación, de nuestro código. Vean ahora lo que sucede. Ven que se muestra la tabla desde un inicio, ya con los datos llenos, gracias a la función mostrar datos. Lo otro que ocupamos hacer es que esta misma función también muestre los datos después de registrar una persona. ¿Ok? Entonces vamos a darle registrar, agrega la persona, la lógica de negocios la inserta en la matriz y se actualiza la tabla. Vamos a ver que aquí, ahora al refrescar y agregar una persona, nos va a funcionar. Sin embargo, nos vamos a enfrentar a un pequeño problema. Vean lo que pasa. Le doy registrar y ven, aquí me agregó Pablo, pero ven que me duplicó todos los datos. Eso es porque la appendChild lo que hace es colocarme los datos abajo de lo que ya tenemos. Para evitar que eso suceda, ¿okay? Podemos, o más bien debemos, limpiar primero el tbody de nuestra tabla. Para eso le ponemos aquí primero, antes de empezar a llenar la tabla, tbody.innerHTML igual comillas vacías, para asegurarnos que el tbody esté vacío desde un inicio antes de crear la tabla. Gracias a eso, ahora lo que va a pasar es que si yo agrego Pablo, vean que solo se agrega esto.